Listo. Bueno, buenas tardes, doctoras. Somos Daniel Guerra y vamos a presentar nuestro trabajo de investigación en tesis, comparación in vitro de la resistencia compresiva y resistencia flexural de tres resinas compuestas en la proyección. Comenzando con la introducción, en el año 1962, el doctor Ray L. Bowen introdujo las primeras resinas compuestas en el mercado estadounidense. La composición de estas resinas compuestas es una matriz orgánica de partículas de relleno, un agente de acoplamiento, fotoactivadores, inhibidores de la polimerización y pigmentos. Todo esto le da propiedades adecuadas al material instalador para que se pueda colocar dentro de la cavidad oral de cada paciente. En el año 2003, la empresa Boco introdujo la resina Grandio, que sería la primera resina compuesta nanohíbrida en el mercado, y esto se hizo en Alemania en el 2003. Y justamente esta resina, al disminuir el tamaño de partícula dentro de la composición en el relleno inorgánico, busca mejorar las propiedades mecánicas de este material restaurador. Pero, ¿qué son las propiedades mecánicas? Para entender mejor el estudio, vamos a definir qué son y para qué sirven. En lo que respecta a la resistencia compresiva, se define como la fuerza mecánica vertical requerida hasta generar la fractura de la especie. Y como se define la resistencia flexural, se define como la fuerza mecánica requerida para doblar en forma de curva hasta la fractura del especie. Es importante que los materiales del día de hoy contengan estas adecuadas resistencias compresivas como flexurales por las fuerzas masticatorias y cruzales que se ven en el día a día en el ambiente estomatológico por parte de los pacientes y también para mejorar el funcionamiento a largo plazo de estas. En lo que respecta a una de las tres resinas investigadas en el estudio, está la obra EASY de SDI, ubicada en la empresa SDI en Australia, la cual se introdujo al mercado mundial en el 2018 y al mercado latinoamericano en el año 2022, el año pasado. Esta consiste de un relleno inorgánico que consiste en el 75% del peso neto en lo que respecta al relleno inorgánico y tiene una aleación de 4 metaloides compuestos por bario, aluminio, oro y silicio. En cuanto a su matriz orgánica, contiene 3 polímeros de bajo peso molecular, los cuales vendrían a ser el UPA, TECMA y BIS-EMA. Un estudio del autor Gassi y colaboradores, ubicado en Irak, hizo un estudio de las lesiones experimentales utilizando justamente esta lesión presentada en la obra EASY, conformada por bario, aluminio, oro y silicato. Se concluye en este estudio que el uso de esta lesión resulta en la mejora de las propiedades mecánicas del material creado respecto a las otras resinas experimentales del material. La pregunta de investigación sería: ¿existirán diferencias en cuanto a la resistencia compresiva y resistencia flexural al comparar la resina Aura EASY con las resinas Filtech Z350XT y ABS Direct? Y la hipótesis es que efectivamente existen diferencias en la resistencia compresiva y flexural al comparar estas tres resinas previamente mencionadas. El objetivo general es comparar in vitro la resistencia compresiva y flexural entre las tres resinas previamente mencionadas. Y en cuanto a los específicos, será determinar in vitro la resistencia compresiva y resistencia flexural de la resina Aura EASY de bario, aluminio, borosilicato, también de la Filtech Z350, que vendría a ser la resina gold standard del estudio, con nanosilicio y su nanocluster de circonio, y finalmente también con la IPS Empress Direct con su relleno orgánico de bario, aluminio, fluorosilicato. Entonces, pasando al apartado de materiales y métodos, lo que respecta al diseño y muestra del estudio, este fue un estudio experimental in vitro, en el cual tuvo como objetivo principal comparar estas tres resinas para determinar entre cuáles había diferencias en lo que respecta a resistencia compresiva y resistencia flexural. Esta sería la carta de aprobación del subcomité de ética. Como mencionó mi compañero, ha sido un trabajo experimental in vitro, no se trabajó con seres vivos, se hizo en un ambiente controlado de laboratorio y por ende fue examinado por el subcomité de ética. Para el cálculo de tamaño muestral se utilizó el programa de calidad 4.2, utilizando los datos obtenidos por la prueba de piloto con las medias y desviaciones estándar de las dos resinas Aura EASY y IPS, utilizando la fórmula de comparación de medias con una confianza del 95%, potencia del 80% y una razón de 1, y el programa nos arrojó un tamaño muestral mínimo de 14 muestras por grupo, el cual fue elevado a 15, dando un total de 45 muestras en resistencia compresiva. Lo mismo aplicó en lo que respecta a la resistencia flexural, puesto que el tamaño muestral arrojó un total de 10 muestras, el cual, sin embargo, aumentamos a 15 de igual manera para tener una uniformidad con lo que respecta al grupo experimental compresivo
y adicionalmente una uniformidad y también un mayor índice de confiabilidad en los documentos. En cuanto a los criterios de selección, se consideran sobre todo 4 criterios de selección en el estudio. El primero siendo que los especímenes sean cilíndricos y de prismas rectangulares y confeccionados con moldes correspondientes. Entre ellos, que cumpla el diámetro, tamaño y grosor de estos moldes en lo que respecta a conversión de 3 por 5 milímetros y en lo que respecta a flexión 2 por 2 por 25 milímetros, que mantengan superficies lisas en toda la periferia y que tengan carencia o ausencia de los defectos estructurales tales como burbujas internas o acabados en paredes externas o fracturas, ya sean externas o internas. Es importante que los criterios aplican para ambos tipos de muestras y se considera que sean confeccionadas en paredes correspondientes. Este sería el flujograma de los materiales y métodos en la parte de técnicas y procedimientos. Y haciendo un zoom en la parte inicial, empezamos con la selección de materiales, siendo las 3 resinas que mencioné al inicio de la exposición. Y se continúa con el diseño de los moldes metálicos bipartidos para la resistencia flexural, un molde metálico bipartido de 2 por 2 por 25 milímetros, y en resistencia compresiva, un molde metálico bipartido de 3 por 5 milímetros. En lo que ya respecta a la construcción de muestras, tanto en compresión como en flexión, se ha calibrado la lámpara mediante el radiómetro LM1 para la lámpara Woodpecker LED Secure. Luego de calibrar y asegurarnos que es una alta potencia de 1000 milivatios en centímetros al cuadrado, confeccionamos la mesa de trabajo para analizar justamente las 3 resinas compuestas expuestas a lo largo de estos. Empezando por lo que vendría a ser la confección en cuanto a la compresión. Empezamos con un envasillado interno del molde metálico para la compresión, el cual facilita luego el posterior retiro de la muestra. Tras ello se trató la resina con la espátula Hugh Freddy y se compactó con un atacador de amalgama incrementalmente por 2 milímetros y se polimerizó luego 20 segundos en cada incremento. Esta misma secuencia se aplicó una segunda vez para añadir 2 milímetros adicionales y finalmente una tercera secuencia por el último milímetro que quedó para compactarlo una última vez y polimerizar por 20 segundos. Sin embargo, en la última polimerización añadimos una cinta celuloide para que no haya un sobrecontorno de la muestra confeccionada. En cuanto a la confección de muestras para la resistencia flexural, nuevamente se coloca el molde metálico bipartido sobre la platina de vidrio previamente vaselinada, se realiza el vaselinado interno con microbrush y vaselina fluida, se traslada la resina con la espátula Hugh Freddy para resina al molde metálico y se realiza la compactación de esta resina con el atacador de amalgama. Nuevamente se coloca una cinta celuloide sobre la resina previamente colocada en la matriz y se procede a polimerizar cada sección de esta matriz para asegurar una polimerización total, como mencionó Daniel, 20 segundos en cada zona. Luego de esto se retiran los especímenes de cada molde metálico y se continúa con el pulido utilizando los cauchos para el pulido de resina de marca GIF en el orden que se puede visualizar ahí, primero blanco, luego azul y al final el rosado, durante 10 segundos en cada superficie de la especie. Acá está el antes y después de cada muestra. Y se aplica la misma metodología para las muestras de resistencia flexural, utilizando los mismos cauchos con el mismo tiempo de pulido de cada superficie. Tras ello, se almacenaron las muestras en bases estériles, uno por cada grupo, con 25 mililitros de agua destilada en la estufa biológica Binder ED23 a 37 grados centígrados por 24 horas, proporcionada por el Laboratorio de Biología del UPC en Campus Villa. Tras las 24 horas transcurridas, se procedió con la medición de la resistencia compresiva y resistencia flexural. Para lo que respecta a la resistencia compresiva, se utilizó la máquina de ensayos universal Instron 3382 proveniente de Estados Unidos, y lo mismo para lo que respecta a la resistencia flexural, se utilizó la máquina de ensayos universal Instituto de LG SMT5L procedente de Japón, en el cual se aplicaba cada muestra a una carga de 100 kilonewtons en una velocidad de 1 milímetro por minuto. Aplicó para ambas. Y finalmente la recolección de datos en una plantilla de Excel que nos arrojaba los datos en megapascales. Para el análisis de datos, empezando con el análisis univariado, primero se revisó la normalidad o no normalidad de los datos obtenidos utilizando histogramas para visualizar y la prueba de Shapiro-Wilk en el programa Stata de versión 17. Como vemos, hubo normalidad en la resistencia compresiva, por ende se utiliza la media de deviación estándar, y en resistencia flexural, al ser no normal, se utiliza la mediana, el rango
Se realizan las pruebas de post-hoc para la resistencia compresiva, la prueba de Tukey, y en resistencia friccional la prueba de Young. En la tabla 1, que sería comparación in vitro de la resistencia compresiva de tres resinas compuestas, rápidamente se puede observar el valor más alto obtenido por la resina Filtech Z350XT de 444.08 megapascales. Se observa que hay diferencias estadísticamente significativas y a través de la prueba de post-hoc previamente mencionada se puede observar que no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre la Aura Easy y Filtech Z350XT, pero en la resina IPS Empress Direct sí presenta diferencias estadísticamente significativas al compararla con estas dos resinas previamente mencionadas. Claro, esto denota que entre la Aura Easy y la Filtech hubieron valores similares. En lo que respecta a la figura 1, fue un apoyo que vendría a ser la comparación in vitro de la resistencia compresiva de las resinas compuestas en cajas de bigotes, donde efectivamente podemos visualizar la dispersión de datos en los rangos intercuartílicos, puesto que la Aura Easy y la Filtech tuvieron valores similares. En cuanto a la IPS, sí se denota una mayor dispersión y unos mayores rangos intercuartílicos que en las dos resinas, de las otras dos resinas. Y en lo que respecta a la segunda tabla, en la comparación in vitro de la resistencia friccional de tres resinas compuestas, también destacamos nuevamente que Filtech obtuvo la mediana más alta, mediana puesto que no hubo normalidad en lo que respecta a flexión. Teniendo en cuenta nuevamente el p-valor, al ser menor a 0.05 hubieron diferencias estadísticamente significativas, solo que en este caso ya podemos denotar letras diferentes en cada una de las resinas, lo cual nos permite denotar que efectivamente hubo diferencias entre todas. Y acá nuevamente se puede visualizar la dispersión, los rangos intercuartílicos mínimos y máximos de cada resina compuesta, y en el caso de Aura Easy y Filtech Z350XT se pueden observar dos outliers. Ya entrando en el apartado de discusión, en lo que respecta a la metodología general del estudio, nos guiamos sobre todo en el estudio de Warakulkasenki y Kumpaluk, procedente de Tailandia, que utilizó para su resistencia compresiva muestras de 6x4 milímetros. De igual manera, Fusiya del 2022, realizado en India, utilizó esta misma medida. Sin embargo, Minakumari en el 2018 utilizó una medida distinta de 6x3 milímetros. Esto denota pues, que en compresión sí varía dependiendo de lo que respecta. En nuestro caso, se emplearon medidas de 3x5 milímetros para la compresión, simulando una perforación cavitaria profunda. Y en lo que respecta a resistencia a flexión, como podemos visualizar en todos los artículos, el nuestro incluido, sí hubo una estandarización por el ISO 4049, en el cual todos aplicaron una medición de 2x2 por 25 milímetros para las muestras de flexión. Finalmente, destacar que para temas como lo que vendría a ser polimerización o los incrementos, la técnica incremental, no nos guiamos a autores, sino que ahí se encomienda realizar las indicaciones de los fabricantes, ya sea de la SI, TCM y Uclar, que las tres concuerdan que el tiempo de polimerización sea de 20 segundos y los incrementos de 1.5 a 2 milímetros por incremento. En cuanto a los resultados principales, en el presente estudio la resina Filtech Z350XT obtuvo el valor más alto en la resistencia compresiva. Eso tiene concordancia con los estudios de Warakulkasenki y Kumpaluk del 2019 y Nagrani y colaboradores del 2019, donde la misma resina Filtech Z350XT obtiene los valores más altos en la resistencia compresiva. Lo mismo fue aplicado en lo que respecta a la resistencia friccional. En nuestro estudio de la Filtech obtuvo el valor más alto de 101.5 megapascales, y lo mismo en estudios similares que ya hemos mencionado, como el de Minakumari o el de Nagrale, ambos en India, que también obtuvieron para la Filtech con las resinas que han comparado sus respectivos estudios como la más alta. Entrando más en detalle en lo que vendría a ser la Aura Easy, ya sabemos que la molécula que tiene su organismo orgánico, su peso neto del 75%, tiene un tamaño de 20 a 400 nanómetros. Esta aleación de metaloides de bario, aluminio, borio y sílice proporciona mejoras en las propiedades mecánicas tanto en compresión como en flexión. Pero si lo dividimos en sus particularidades, en sus elementos, podemos denotar que cada uno tiene una función específica. Como por ejemplo en el bario, que le otorga radiocapacidad al material; el aluminio, que aumenta la densidad de empaquetamiento, mejorando de esta manera las propiedades mecánicas, además de que aumenta la absorción y la solubilidad del agua. Y el boron silicado, el borio sí dice que como se
se alían también como el borosilicato, que mejora las propiedades mecánicas y físicas, da adicionalmente también rigurosidad y una resistencia térmica, lo que respecta. En cuanto a las otras dos resinas del estudio, básicamente empezando por la resina ABS Resurrect, acá varía el registro orgánico de esta resina, ya que en vez de ser varios borosilicato como la resina Aura Easy, se cambia el boro por flúor, dando una aleación de varios fluorosilicato. Y básicamente la función del flúor en esta resina es la elevación del flúor y también darle la radiografía del material, junto con las funciones de los otros dos metales que ya vimos previamente. Y en la resina Fintex 7350XC contiene circonio su reguero orgánico y este mejora las propiedades mecánicas de este material, junto con la función del sílice que mejora el coeficiente de dilatación térmica y le brinda radiografía al material. Finalmente, ya acabamos con lo que respecta a la matriz orgánica. También se consideró nuevamente el estudio de Gassifol en Irak y adicionalmente el que lo complementa Saburisti en el 2022 de Polonia, que el uso del BSGMA, el bisfenol tetraclilato, junto con nanopartículas de sílice, mejora en la resistencia flexural, aumentando su durabilidad y la vida útil de las resinas compuestas. Sin embargo, el BSGMA tiene una desventaja, el cual es que tiene una gran viscosidad, es una molécula de mayor tamaño, por lo que suele venir acompañado de otros polímeros como el bis-EMA, URMA y TECMA, las cuales contrarrestan esta desventaja. En nuestro estudio se destacan la matriz orgánica de las tres resinas, pero sobre todo la resina que tuvo concordancia con lo que dice Gas y Saburisti fue la Fintex, pues que esta mantiene la bis-MA y la resilicencia orgánica, recordando con lo que la limitación de este presente estudio fue justamente la adquisición de la resina ABS Resurrect por el importador que justamente para dejarle caros se tiene que coordinar previamente porque no siempre tienen esta resina en stock. Por otro lado, las recomendaciones del estudio se sugiere realizar diversos estudios sobre Aura Easy para poder indagar más en detalle en cuanto a las demás propiedades mecánicas, como la mineralización superficial, por ejemplo, junto con las propiedades químicas, estéticas y físicas. Y para finalizar, se recomienda el uso de la resina Aura Easy para restauraciones directas, indirectas, la construcción de muñones y ferorización de dientes tanto en el sector anterior como posterior, justamente por el desempeño de este material y valores similares que obtuvo la Fintex 7350X. Finalmente, para concluir, la resina Aura Easy obtuvo valores similares a la Fintex 7350 a pesar de tener justamente un tamaño particular menor, bueno, más grande, mejor dicho, y no tener BSGMA. Y se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la resina Aura Easy y ABS Empress en lo que respecta a resistencia compresiva. Lo mismo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las tres resinas compuestas en cuanto a lo que respecta a resistencia flexural, por lo que se rechaza la hipótesis nula en ambos casos. Y para cerrar, la resina Fintex 7350XC obtuvo los mejores resultados en resistencia compresiva y resistencia flexural en comparación con las otras dos resinas del estudio. Y la resina ABS Resurrect obtuvo los resultados más bajos en resistencia compresiva y flexural en comparación con las otras dos resinas Fintex y Aura Easy. Estas serían las referencias bibliográficas y los anexos que se utilizaron